que con lo del COVID es tan corta, pero es tan larga que comienza, por lo menos en Costa Rica, a partir de marzo. Cuando aparece, no el COVID, sino que cuando aparece la cuarentena, entonces las personas comienzan a sentir como, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuánto tiempo voy a estar? Dicen que va a ser una semana, 15 días. Cuarentena me suena 40 días, pero eso ya es demasiado porque yo tengo que ir a trabajar, tengo que ir. Y en mi país se comienza a acelerar el proceso del teletrabajo. De hecho, algunas instituciones que habían estado promoviendo el teletrabajo y le decían que no se podía hacer teletrabajo, lo comienzan a denominar trabajo remoto para no caer en lo que antes había presentado esas resistencias. El asunto aquí es de que conforme comienza a pasar el tiempo, cada vez nos comenzamos a llenar más de incertidumbre, o sea, no sabemos qué va a pasar. Hace poco, precisamente gracias a un video que me mandó Carlos, escuchaba a CISEC decir, el problema que hay es que no sabemos qué es el virus, o sea, no tenemos una idea clara. Tratamos hasta de materializarlo con un dibujo, con una imagen del virus en sí, pero si cualquiera puede ver un virus en laboratorio, un coronavirus, todos los virus son, bueno, por lo menos para el ojo no experto, son exactamente iguales. Entonces, esta imagen que tratamos de materializar es como tratar de concretizar. Hace aproximadamente como 60 años, Toynbee, que era un historiador inglés que hablaba de los 3 tipos de sociedad que para él existían o que habían sido como las perduraderas en el tiempo, hablaba de un tema que es importante y que lo traigo a colación en la actualidad. Él decía, había una época, y yo voy a agregarle la última parte, él decía, había una época en que las cosas simplemente se aceptaban por fe, no se sabía qué era y por lo tanto la forma de materializarlo era a través de la fe. Entonces, llegaba la peste, la bubónica, y entonces al principio la gente simplemente moría y tenía que ser algo que estuviera sucediendo. La gente había cometido pecados, estaba a punto de acabar el mundo, ya era el fin. La gente se le encontraban pequeñas picaduras, pero esas picaduras en vez de asociarlas con las pulgas, que eran las que transmitían, eran más bien como lugares de donde bebía, y hay mucha literatura sobre eso, eran pequeños pezones de donde bebía el diablo. Entonces, nadie sabía qué pasaba, pero se tenía que materializar a través de qué, de la fe, de cómo es que nosotros lo hacemos, de algo, porque los seres humanos necesitamos concretizar las cosas. Este nivel de abstracción, que intelectualmente es muy interesante, cuando no podemos explicarnos algo o cuando la explicación va más allá de lo que realmente podemos concretizar, nos comienza a dar mucha ansiedad, mucha incertidumbre. Yo diría, bueno, perdón, siguiendo con Toynbee, también dice, lo que hace la religión en la Edad Media comienza a transformarse con ideas que son asumidas a través de la filosofía en la época de la Ilustración, y entonces la filosofía sigue siendo como la base la que nos sostiene. Y de la filosofía, obviamente, viendo por este otro lado, la ciencia, que al final nos termina dando explicaciones de la ciencia. Entonces él ponía nada más un ejemplo que ahora vamos a ver, que es, yo me monto en un ascensor, pero yo sé cómo funciona un ascensor. No, yo lo que sé es tocar los botones. Pero si el ascensor se queda trabado entre un piso y otro, no se mueve, no sé qué pasa. O sea, lo único que trato es desesperadamente buscar el botón de emergencia para hacerlo, porque la seguridad que me brindaba el saber de que el ascensor funcionaba bien y que estaba bien hecho, se pierde automáticamente cuando me doy cuenta que toda esa construcción que tenía alrededor del ascensor desaparece. Bueno, pues la ciencia nos dice hoy que hay un virus que se transmite por vía aérea y que tiene como principal síntoma la tos seca. Así comenzamos nosotros con alta temperatura y que le da a los adultos mayores porque hay un desgaste pulmonar mayor y entonces comienzan los adultos mayores son la población de mayor riesgo. Como hay enfermedades de riesgo per se, entonces son condiciones que pueden ser. Más adelante nos comienzan a decir, bueno, pero las personas de sangre A son más propensas a que el virus les dé más fuerte. Después nos dicen, bueno, pero es que no solo es que el virus produce tos, también produce pérdidas de olfato. El virus ya se sabe no solamente que es pulmonar, sino que ya sabemos que es sistémico.
no sé si alguno de ustedes se dio cuenta, hace 2 o 3 días en el New York Times apareció una investigación de la Universidad de New York donde habla de los daños neurológicos que produce el virus, que va desde alucinaciones graves hasta que personas ya están quedando con problemas de demencia, que en la fiebre española se conoce como los zombies de la fiebre española, que es algo muy parecido, estudios por más de 10 años al respecto. Entonces tenemos una gran incertidumbre, no podemos colocar, no podemos construir algo que nos diga exactamente qué es lo que está pasando. Tenemos que creer en la ciencia, creer en lo que nos están diciendo, pero cada 3 semanas, 2 semanas hay un nuevo descubrimiento sobre el virus. En Argentina se han descubierto 24 cepas, en Costa Rica se han descubierto 13 tipos de cepas, en Estados Unidos cualquier cantidad, y eso nos comienza a producir una gran sensación de incertidumbre. Ya no sé cuánto tiempo voy a estar acá, ya no es simplemente que me tengo que quedar para protegerme a mí, proteger a los otros, es que también estoy perdiendo mi trabajo. Dicen que hay una vacuna, inmediatamente dicen que no, después dicen que salió, pero que la vacuna todavía no ha pasado una prueba. Sabemos que sacan la vacuna o que están por sacar la vacuna y entonces aparece un país y compra 100 millones de vacunas en el caso de que la vacuna esté. ¿Y eso qué nos genera a nosotros? Una sensación de incertidumbre muy grande. La incertidumbre individual se vuelve una incertidumbre social. Y bueno, la escuela cognitiva nos dice de que esta incapacidad social de poder dar una respuesta rápida, lo que hace es que comenzamos a buscar cómo materializar o cómo tomar algo para poder concretar y tapar eso que nos produce la incertidumbre. Hay frases que nos están dando, digamos, que era al inicio para poder sentirnos con menos incertidumbre, y yo no sé si ustedes se recuerdan de la primera gran frase que apareció con el coronavirus, que era todos estamos en el mismo barco. Bueno, no, después un poquitito más adelante, tal vez en el mismo momento, algunas personas comenzamos a pensar, no estamos en el mismo barco. Hay gente que va en un yate, hay gente que va en un crucero, hay gente que va en un bote y hay gente que lo que está es nadando y hay gente que no sabe ni nadar, no tiene chaleco salvavidas. Pero era la primera gran frase. Hay una autora, Begovic, que es francesa, que ella decía que esta frase es la primera frase en la que trata de homogenizar a todos y trata de dirigirnos como en una dirección. Porque es más fácil pensar para mí como sociedad que todos vamos en una misma dirección que darme cuenta, por ejemplo, de que habían personas de muchos recursos económicos en Europa que compraron absolutamente todos los ventiladores que estaba produciendo China en ese momento. O saber que yo vivo en Brasil y que un barco que venía con ventiladores de China para Brasil para en un puerto en Estados Unidos, y en Estados Unidos compran esos ventiladores, en Boston para ser específico, y a mí en mi país me dejan sin ventiladores. Entonces, mejor pensar que todos como sociedad vamos en una dirección, porque si no, otra vez comenzamos a entrar en una gran crisis de ansiedad, de incertidumbre. Entonces, quiero aquí llevarlo como en dos planos, uno social y otro individual. Para mí me llamó muchísimo la atención el grupo de colegas míos, independientemente del país, que todo lo que decían es vamos a reinventarnos. Entonces, tengo que reinventarme. Yo también entré en la idea de tengo que reinventarme, porque si yo atiendo presencial, si yo lo que hago son charlas, si yo lo que estoy es en contacto con gente y ya no puedo estar en contacto con gente, tengo que reinventarme. ¿Qué sería la reinvención para mí? Aprender a utilizar las redes, hacerme experto en Zoom, digamos. ¿Qué significaría para mí reinventarme? Bueno, muchísimas personas lo que pensaron es, me voy a reinventar haciendo una página profesional. Y resulta ser que de un momento a otro, por lo menos en Costa Rica, tenemos 100, 200, 300, 400 páginas profesionales de psicólogos en Facebook. Y eso fue su reinvención. Pero el sujeto ya se siente más tranquilo porque logré cambiar y ajustarme a esta dinámica social haciendo mi página profesional. Pero como les decía, como es un desajuste entre la expectativa que yo tengo y mi conexión con la realidad, cuando pasan 2 semanas y 3 semanas y ya la gente no me sigue porque yo estoy hablando de, no sé, de inteligencia emocional, pero hay 80 colegas hablando de inteligencia emocional,
Entonces comienzo nuevamente a entrar en una gran crisis. ¿Y ahora qué es lo que hago? Y no me sirve ser psicólogo. Hablaba con una amiga que es nutricionista que se hizo su página profesional y lo primero que hizo fue postear cómo desinfectar la cocina, ¿verdad? Entonces, cómo la desinfecto y tenía como 400 likes y me gusta. Y me decía, 15 días después posteo algo muy importante y solo mi familia la ve. Entonces, otra vez entró en una gran crisis. Entonces tenemos esta parte individual que es cómo puedo llenar estos espacios y mucha gente lo que les ha hecho es que lo comienza a llenar con relaciones personales, comienza a cargarse de relaciones personales. Para mí es bastante común y me imagino que en el caso de ustedes, de gente que nunca, o nunca no, hace muchos años no se había visto, sabía que la tenía como amigo en Facebook, sabía que tal vez estaba en Instagram, pero ahora de un momento a otro me están escribiendo, me saludan, me hablan. He hablado con muchas personas menores de 24 años y esto de estar revisando esta persona que es amiga de quién, cómo están las redes. Eh, el sábado hablaba con una muchacha que me decía, es increíble, se conocía al hombre de mi vida, pero no existe. O sea, ¿cómo que no existe? Dice, sí, lo estuve revisando en todas las redes sociales y no tiene redes sociales. ¿Qué le pasa? O sea, está muerto. Tiene 25 años y él dice que no le gustan las redes sociales y para ella era qué es lo que él está ocultando, qué es su vida, que pareciera ser como que era seguro un espía de la CIA, no sé, del M16, algo raro porque no tenía las redes sociales. Entonces, esto de las redes sociales también es algo que nos está llevando como a concretizarnos. Y ahí es donde viene la otra parte. Resulta ser que uno de los principios para poder tratar de tener menos incertidumbre, por lo tanto, estar mucho más claro hacia el futuro, es lo que se llama la simplificación de conocimiento, la simplificación cognitiva, o sea, la autoridad, cómo yo la transformo en. Entonces, a más rápida simplificación esté, para un grupo de personas es muchísimo mejor, porque yo no tengo que hacer elaboraciones complicadas para poder entender un fenómeno. O sea, poder entender de que es que el virus lo hizo Bill Gates y que lo que quiere es inyectarnos un chip en la vacuna para controlar la humanidad, es mucho más fácil porque no hay ninguna explicación científica de fondo que pensar de que es un virus de los tantos miles de coronavirus que existen, que se transmitió y que mutó. Y esa mutación lo que hace es que como el virus no tiene ADN y por lo tanto su mutación es distinta cuando se adhiere a nuestros lípidos, va a funcionar completamente distinto. Eso es demasiado complicado para mí. Yo prefiero creer que hay un grupo de personas en Estados Unidos que son pedófilos, que están metidos en unas cuevas y que quieren dominar el mundo con el virus para acabar con todos los adultos mayores y así no tener que pagar pensiones en el mundo. O los reptilianos están aquí, ya se cansaron de que los seres humanos están comenzando a desarrollar altos niveles tecnológicos, entonces produjeron un virus para que nosotros nos contagiemos. Hay cualquier cantidad de teorías que uno le puede parecer unas sumamente descabelladas, otras podrían parecer tal vez más creíbles, pero lo importante es cuál es la razón por la que yo creo. Ayer leía un autor que es un español que hablaba de que la gente somos, él decía, la gente que no cree en la ciencia y las explicaciones reales de la ciencia son unos analfabetos teóricos. Y yo no creo que la gente sea analfabeta teórica, lo que creo es que la gente ha llegado a un punto de incertidumbre tan grande que necesita materializar, necesita sentirse seguro. O sea, yo prefiero pensar de que me van a vacunar con la vacuna de Bill Gates y que me van a controlar, a pensar de que tengo un teléfono celular, que tengo un número telefónico, que tengo un número de cédula que me tienen controlado desde hace años, toda la vida. Pero es que esto otro lo materializo porque ante la incertidumbre, ¿qué va a pasar como sociedad? ¿Hacia dónde vamos? Me hace sentirme tan angustiado que necesito poderlo simplificar en algo. Entonces, hay autores, y específicamente voy a mencionar a Zizek, que Zizek tomando, él habla de las paradojas del coronavirus. Yo no voy a mencionar todas las que él dice, pero hay algunas que me parecen muy interesantes, que decía Zizek, hasta el más liberal, de un momento a otro dice, quiero que el Estado vigile, quiero que el Estado controle, estoy dispuesto a que me controlen,
que controlen al grupo para que esto del virus se detenga y entonces yo pueda volver a mi vida normal. O sea, ante el pánico, escojo la opción que nunca hubiera querido escoger, que era la del control. Había un profesor de antropología en Argentina que le decía a sus estudiantes que qué escogían ellos hace muchos años, le decía, ¿qué escogen ustedes entre salud y control? Y entonces, libertad, perdón, entre salud y libertad, y las personas decían salud, libertad, libertad, y él decía la libertad, porque la libertad es lo que nos permite la capacidad de poder escoger qué hacer. Ahora que comenzó con lo del coronavirus, este profesor escribió que el Estado debería de tomar mayores medidas de control para poder evitar la propagación del virus. Estoy hablando de eso como en el mes de marzo. Y un alumno le escribió, se recuerda, profesor, que yo siempre le dije que la salud iba a ser más importante que la libertad, porque los seres humanos tenemos miedo a la muerte, pero no tenemos miedo a la esclavitud. Y es exactamente eso, o sea, yo prefiero concretizar las cosas. Entonces, ¿qué es lo que ha aparecido? Algo que ya existía, pero que ha tomado más fuerza, que es en las redes sociales los grupos que nos permiten sentirnos protegidos por ese grupo. Entonces, yo soy de los grupos antivacunas, yo soy de los grupos anti-inmigrantes, yo soy de los grupos de la libertad completa, yo soy de los grupos de la expresión tal, yo soy de los grupos feministas, yo soy de los grupos, no sé, ultraderechistas, pero el hecho de que yo pertenezca a ese grupo me comienza a brindar un nivel de seguridad porque sus explicaciones me van a permitir sentirme más estable. Como mencionaba al inicio, con mi amigo Carlos, un día de estos, conversábamos sobre la diferencia de las burbujas, ¿verdad? Cómo hay burbujas que son una burbujita de una persona. Estaba construyendo la gente que estaba sola o en pareja a la gente que vivía en burbujas más grandes, porque viven con el papá, con la mamá, con los hermanos, los tíos viven aquí donde yo vivo en San Carlos, es una zona semirural, digamos, hay una parte urbana que es donde yo estoy, pero muy cerca hay una zona rural y uno encuentra como una finca muy grande donde viven dentro de esa finca los tíos, las tías, los abuelos, entonces estamos hablando de que hay 26, 30 personas en una finca y eso sería una gran burbuja. Y es una gente que está, o sea, ni siquiera necesita hacer un gran proceso de socialización porque per se ya hay una gran carga. Pero ¿qué pasa con esta gente que tuvo que hacer que sus hijos regresaran, digamos, a su lugar? ¿Qué pasa con... hoy estaba hablando con una persona y me decía, mis hijos vivían en otros países y tuvieron que regresar y yo estoy enamoradísimo de mis hijos, pero ahora me voy a pasar de trabajo y me voy a ir a vivir a los 15 kilómetros de la casa y alquilo un apartamento. Porque alquilo un apartamento si usted va a vivir a 15 kilómetros de donde usted trabaja, que aquí 15 kilómetros es, y no sé, 10 minutos en carro. Y me decía, porque necesito estar lejos, porque yo tenía una expectativa de que ellos iban a llegar y ahora que llegaron ya no puedo vivir porque todo lo que digo está mal. Entonces es interesante porque volvemos nuevamente a la expectativa versus la realidad. Entonces, ¿qué está apareciendo como sociedad? Y digamos, nosotros como el gremio de psicólogos, lo que vemos son grandes propuestas para cuando pase el COVID. Entonces, ¿cómo va a ser el trabajo post-COVID? ¿Cómo va a ser la sociedad post-COVID? ¿Cómo va a ser el gobierno post-COVID? ¿Cómo va a ser la salud post-COVID? ¿Cómo va a ser la educación post-COVID? Y comenzamos a construir esto de algo que no sabemos qué va a pasar, pero la comenzamos a construir con unas ideas a veces fuera de toda realidad, porque es lo único que nos está sosteniendo. Otra cosa que decía Cise, que también era muy interesante, es, no conozco de todos los países, digamos, que están conectándose, pero digamos, en Costa Rica tenemos un partido que está gobernando que se suponía que era de centro izquierda, pero realmente es un partido, un gobierno que está controlado por la clase económica costarricense. Entonces, lo primero que apareció con el COVID es, este gobierno comunista nos va a destruir, ¿verdad? Nos va a construir, está aprovechando la pandemia para destruirnos, para destruir a las empresas costarricenses.
pero veo movimientos de izquierda que dicen, este es un gobierno de derecha que lo que está es beneficiando a las empresas y destruyendo a todos los pequeños empresarios y destruyendo la individualidad, perdón, la colectividad. Entonces, él decía así, hemos pasado de un comunismo bárbaro, destructor, a que en este momento de la pandemia, sin reconocerlo abiertamente, estemos aceptando que el capitalismo es completamente destructor. Y entonces, hasta Trump haciendo cosas que jamás se hubieran podido imaginar uno en un sistema capitalista. Por ejemplo, una renta básica, ¿verdad? En Estados Unidos, una renta básica o prohibir despidos o prohibir desalojos es algo que nunca ha sucedido, ni siquiera sucedió en la época de la Gran Recesión. Entonces, decía, bueno, hay cambios ideológicos, pero estos cambios ideológicos están fundamentados ¿por qué? Y yo quisiera decir que tal vez estos cambios ideológicos son positivos o van a ser positivos, pero me temo que no es así. Y ahí es la parte como triste, digamos, de mi exposición, porque considero que los grandes ganadores de estas incertidumbres son las personas precisamente o las empresas que controlan nuestra incertidumbre, que son las redes sociales. En las redes sociales hemos podido encontrar cómo sentirnos seguros, cómo poder encontrar nichos de seguridad, nichos de subculturas. Hemos podido encontrar, no sé, las fotografías que me hacen sentirme bien, esos recuerdos que ya no tengo como antes, pero cada cierto tiempo Google me está recordando dónde estaba hace un año, Facebook me está recordando que hace 3 años era amigo de Gerson, que me recordé que con Pablo estaba hace 2 años en tal lugar. Y entonces ya no quiero estar más en Facebook porque veo cosas que están en contra de las que yo pienso, pero ya me dio la alternativa también. Silencie a todos los que opinan distinto a usted. Comienzo a silenciar y a rechazar y deshacerme de todos mis supuestos amigos hasta que me quedo en un lugar donde todos piensan igual que yo y a donde me voy a brindar esa seguridad. Y si estoy en Instagram, también. Y si estoy en algunos países, digamos, en Estados Unidos todavía se utiliza muchísimo el Snapchat, entonces me quedo con lo que me permite la seguridad. Soy una persona joven y no me gusta tanto Facebook porque lo tienen tomado las personas que son mayores, entonces tengo tal lugar. Me meto en TikTok y busco las cosas en TikTok que me permiten estar seguro. Las grandes empresas nos están brindando esos espacios seguros, nos están eliminando esa incertidumbre, porque también sé que puedo ir a clases utilizando Teams de Microsoft, utilizando Google Meets o el Classroom. Puedo estar seguro porque estoy utilizando Zoom, porque sé que mi Mac no va a tener antivirus, porque todavía mi estatus, digamos, el gran daño a mi estatus es que ya la gente no me puede ver, o sea, ya no puedo salir, ir a los bares y hacer eso, pero ahora tenemos grandes reuniones que se hacen a partir de la virtualidad. Y entonces estos nuevos espacios, lo que va a ir controlando es exactamente eso, nos están dando una idea de una seguridad, porque al final todo lo que nosotros pensemos van a estar en las redes. Entonces, esa búsqueda incesante que tiene el ser humano de elementos que le permitan estar seguros, lo puedo hacer, pero dentro de las redes, dentro de estas redes sociales que me brindan un cierre a la incertidumbre, me permiten ajustarme, digamos, a lo que yo considero que es lo estable. Y entonces, aquellos sujetos que tienen una alta simplificación y simplicidad cognitiva propia, lo que hacen es que más rápidamente logran entrar en esos nichos. Así que la incertidumbre también nos trae cosas positivas. Como les decía, hay muchas personas que dicen, bueno, reinventémonos, y se han reinventado y han formado redes, como la red en la que estamos en la actualidad, que es un gran esfuerzo para que nos podamos unir latinoamericanos y hablar de temas y discrepancias, y que me digan, no, lo que usted está diciendo yo no estoy de acuerdo, pero poder escucharlos. Pero también la mayoría de las personas fueron reactivas en el momento, y cuando sintieron que lograron satisfacer, hacer ese cierre de impresión más rápidamente, se quedaron ahí.
Y entonces lo que hicieron fue que trasladaron hacia ese otro lugar. La motivación de los seres humanos para no estar en incertidumbre es tan grande que muchísimas veces dejamos, o sea, dejamos abiertos los filtros por donde viene la información que nos dice que esto que estamos haciendo no es lo adecuado. Yo veo noticias falsas todo el tiempo y me pregunto, ¿cómo puede ser posible que la gente crea una noticia como estas? Digamos, el presidente digamos, de Costa Rica, uno abre un periódico que evidentemente el algoritmo dice de que yo estoy hablando de un IP en Costa Rica, entonces hay un anuncio que sale y dice, ¿cómo el presidente de Costa Rica se hizo millonario y no quiere que sepas esto? Y entonces uno lo abre y dice, este es el gran secreto para aquí, y comienza a darse cuenta que es absolutamente falso. O sea, hay noticias que son tan evidentemente falsas para mí, pero para muchísima gente no lo son porque esa noticia falsa está dentro de su sistema de pensamiento al cual se adhirió hace un tiempo y que considera que son verdades. Otro aspecto que me parecía muy interesante es que en esta época, digamos, post-COVID, hasta los mayores defensores de las libertades utilizan los medios de control, bueno, porque los defensores de las libertades es algo muy interesante, porque la gente de derecha dice que ellos son los defensores de la libertad de prensa absoluta, aunque no puede uno publicar nada que no esté a favor de lo que ellos dicen. Y los grandes movimientos de izquierda radical también son iguales. Y quiero hacer un énfasis en esto. Yo creo que la gente que adhiere a un movimiento ideológico, no necesariamente que conozca la ideología, un movimiento ideológico, lo hace con una creencia y una certeza de que eso es lo correcto. Pero en el camino se comienzan a romper elementos sociales de este tejido y al romperse los sujetos siguen pensando que es lo correcto, porque su punto de referencia sigue estando ahí. Entonces, otro de los aspectos que se mencionaban es que queremos realmente que acabe este estado como excepción, esta zona temporalmente autónoma. Decía Elizabeth Lucas que los seres humanos vivimos en momentos específicos. Hay una historiadora inglesa, que no me acuerdo el nombre en ese momento, que decía que hay momentos específicos de la historia donde todo se acelera. Entonces, por ejemplo, nosotros veníamos en un proceso de introducir tecnologías educativas muy lentas en el país y con el coronavirus se tuvo que hacer un proceso muy acelerado al punto de que, claro, hay una gran cantidad de personas excluidas porque no tienen los recursos para esta conectividad. Ok, eso fue como que se aceleró. Cuando pasa el proceso, igual estas redes, estas inversiones van a tener que seguirse utilizando. Entonces, se acelera un proceso. Pero también es que hay zonas temporalmente autónomas. Como estamos funcionando, no es igual que si estuviéramos en otra circunstancia. Todas las personas que aquí son psicólogos y psicólogas, ¿cuántas personas les están hablando de los ataques de pánico, los ataques de ansiedad, esta angustia permanente que se está viviendo? Y quisiéramos que esto cambiara, sí, pero ¿hacia dónde? Porque que acabe, supongamos por un momento de que dicen, descubrimos ya la gran vacuna y con esto todo va a estar súper bien, quitemos a los movimientos antivacuna y que todos nos inyectamos. Ok, ¿qué va a pasar? Esto nos daría una nueva sensación de seguridad. Sabemos exactamente hacia dónde vamos. Yo creo que la respuesta es que no, nosotros imaginamos hacia dónde vamos, generamos esas expectativas de a dónde ir. El asunto es que estamos generando, y con esto termino, estamos generando expectativas a partir de nuestro punto de referencia en el pasado. No estamos construyendo expectativas a partir de lo que está sucediendo ahora. Entonces, nosotros no, muchas personas en la sociedad consideran que esta nueva normalidad es transitoria, o sea, es una zona temporalmente autónoma, pero una vez que acabe, vamos a regresar a las mismas condiciones anteriores. Y eso no va a pasar. De hecho, muchísimos estudios dicen que muy posiblemente esto
de tener que quedarnos en la casa, de guardar cuarentena, de andar con mascarillas, con barbijos, es algo que se va a hacer más frecuente porque estamos destruyendo la naturaleza. Y al destruir la naturaleza, cada vez estamos más susceptibles a la cantidad de bacterias, de virus. Hay algunas personas que también mencionan de que a mayores niveles de limpieza que nosotros estamos teniendo, también nuestros sistemas inmunológicos no están creciendo lo suficientemente rápidos, que es parte de la incertidumbre. Hoy lo vi publicado en el periódico El País de España, pero eso es una noticia que ya había salido hace aproximadamente como 2 semanas en el Washington Post, que es que pareciera ser que las partículas muy pequeñas de saliva que quedan en las mascarillas y en los barbijos, en los lugares donde no los están limpiando, como se supone que es, más bien pareciera ser que está creando anticuerpos en los sujetos, y tienen como referencia lo que está pasando en algunos países de África, donde también las personas tienen su sistema inmune más desarrollado porque están mucho más expuestos a todo. La solución será que entonces dejemos este sistema de limpieza absoluto. Yo creo que no, pero sí creo que cada día va apareciendo algo nuevo, que en vez de llevarnos a la estabilización, nos lleva a la incertidumbre y a la certeza que sabemos que nada de lo que se nos ha dicho es lo real. Entonces, esa certeza nos genera todavía mucho más angustia, y lo esencial, la función esencial de construir planes para poder disminuir la certeza se nos está volviendo cada día más y más y más complicada. Con eso quería terminar. Creo que duré los 45 minutos. Iba a durar más, pero para preguntas y demás, no sé si quieren que haga alguna construcción un poquito más del tema. No, adelante. Bien, Si Félix. alguien también va a escribir, que me lea los chats, porque realmente tengo un serio problema con los anteojos. Entonces, No, muchas gracias, Félix. De verdad que siempre es un gusto tenerte por acá. Si quieres, vamos a abrir los micrófonos, invitar a los amigos que nos están acompañando, pues a interactuar con vos directamente. ¿Quién desea iniciar? Carlos. o sea, dejé todo tan enredado que nadie pregunta. Eh, Acá hay una pregunta del Facebook. ajá. A ver, Miguel menciona cuáles serían las consecuencias, tal vez, si uno vive en ese estado siempre de incertidumbre, ¿no? De ansiedad. ¿A qué consecuencias más se podría originar? Ok. Hablando cognitivamente, acuérdate que uno siempre está en búsqueda de la cristalización cognitiva, ¿verdad? Que es lograr hacer algo y concretarlo. Cuando uno está en esa sensación de angustia permanente y trata, bueno, vamos a ver, hay como varios tipos de sistemas que nos producen la angustia. Uno es, se supone que son 3 tipos. Es el presente pasado, que es la gente que lo que tiene es mucha angustia porque siempre está pensando en el pasado, qué fue lo que pasó y que no resolvió. Está la angustia del presente futuro, que es la incertidumbre. Ahora estoy pensando qué va a pasar en el futuro y cómo lo hago. Y estaría como la necesidad de resolvencia del presente, del aquí y el ahora. Cuando los sujetos están demasiado expuestos y no encuentran una forma de poder cristalizar o de poder disminuir sus niveles de incertidumbre, de angustia, generalmente caen en cuadros depresivos muy altos. Y eso es algo que estamos teniendo. O sea, estamos teniendo un índice de suicidio muy alto, depresiones moderadas, depresiones profundas, problemas graves de salud mental, que mucha gente lo que habla es sobre que tiene que ver más con el distanciamiento social. Pero yo diría que ese distanciamiento social también tiene que ver con la capacidad que yo tengo de estar con el otro y poder tratar de resolver lo que a mí está. Entonces, ¿qué diría? Yo diría que básicamente si uno está demasiado expuesto a esta incertidumbre, el cuerpo, digamos, para estar más como lo que diría Carlos, el cuerpo comienza a hablarte, ¿verdad? O sea, comienza a hablar y entonces comenzarías a tener problemas físicos,
creo que tendrías una depresión de moderada a mayor, ya no sería una distimia, y comenzarías a sentirte, digamos, corporalmente a somatizar. Perfecto, perfecto, Félix. Acá hay otra pregunta, dice, ¿cuál sería la diferencia entre la ansiedad y la angustia? Ok, por lo menos desde la teoría que yo manejo, que es la teoría postracional, la ansiedad es como una necesidad que uno tiene de resolver algo inmediato, ¿verdad? Entonces, yo tengo una ansiedad, se los voy a poner como un ejemplo, como yo voy a conseguir un trabajo, como yo voy a una entrevista de trabajo, y yo voy ansioso a través de qué es lo que va a pasar, pero entonces yo tengo una construcción, yo tengo que decir esto y esto y esto en el trabajo, que yo tengo esa ansiedad y la puedo resolver como momentáneamente, la puedo disminuir. Pero la angustia es cuando uno cree que esa construcción, esos elementos que realizó, no fueron lo suficiente para poder realizar un objeto, un elemento deseado. Entonces, yo tengo ansiedad y llego a la entrevista. Y llego a la entrevista, me entrevisté todo muy bien, y cuando salgo de ahí, comienzo a decir, lo hice súper bien. Ya no estoy ansioso, estoy muy bien, y uno puede comenzar a sentir un poquito de angustia si me van a llamar o no. Pero cuando pasa el tiempo, comienzo a pensar qué fue lo que hice mal y comienzo a repasar una y otra vez la entrevista, y eso ya sería la angustia, que se ve repetido en la próxima entrevista a la que voy, porque cuando yo voy a una próxima entrevista ya voy con incertidumbre, o sea, lo que sería todavía peor, donde esa ansiedad se potencia y ya va mezclada con la angustia. Entonces, de una vez que yo entro a la entrevista, termino y les digo, vea, ¿ustedes cuándo me van a avisar? Si esta entrevista me fue bien o me fue mal, porque tengo que tratar de concretizar algo para no entrar en ese estado que me produce una sensación tan desagradable. Entonces, la angustia sería como una construcción más elevada que la ansiedad, o una ansiedad potenciada, digamos. A mí me gustaba una vez un alumno que me decía, la angustia es como la ansiedad con esteroides, digamos, pues más o Al menos. cuadrado. Ajá, exactamente. Lo que pasa es que son en momentos diferentes. O sea, yo cuando voy a realizar algo, construyo toda una idea de qué es lo que va a pasar, y eso es lo que me permite una angustia que es solucionada cuando lo enfrento. Pero la angustia es peor porque aunque yo haya realizado algo, no para mis sentimientos, mis sensaciones y sobre todo mis pensamientos que siguen fluyendo alrededor de algo que ya sucedió y que el otro lado como que puede volver a pasarme en el futuro. Perfecto, perfecto, Félix. Acá hay otra pregunta. Dice, cuando una persona sufre un ataque de ansiedad o de pánico, ¿qué recomendaciones sugiere? ¿No? Ok, Hasta cuando ya lo ha la sufrido. recomendación, perdón. Cuando ya lo ha sufrido, dice, ¿no? O sea, cuando Ok. una persona que ya ha sufrido eso. Eh, bueno, básicamente los ataques de pánico, bueno, los ataques de angustia que después comienzan y ya se convierten de pánico, eh, tienen una razón de ser. Entonces, lo que tenemos son herramientas muy básicas como de respiración, de control, de sobreposición de una emoción negativa por otra emoción negativa positiva, digamos. Entonces, usted siente mucho miedo cuando tiene un ataque de pánico. Bueno, vamos a transformar en enojo. Entonces, por lo menos el enojo ya no le hace sensación de estar desvalido, ¿verdad? Entonces, se llama una sobreposición de sentimiento negativo sobre uno negativo positivo. Pero esas son herramientas básicas como para poder controlar los efectos fisiológicos de los ataques, ¿verdad? Entonces, aprendo a respirar, puedo hacer respiración 478, 4442, o sea, X, hay varios tipos. Pero el asunto ya tratarlo desde el punto de vista psicológico es, el ataque me está diciendo algo. Y, ¿verdad? Por lo menos con la corriente que yo trabajo, tiene que ver con un pensamiento maximizado o con un pensamiento primario. ¿Qué me está diciendo el ataque? El ataque me está diciendo yo no quiero volver al trabajo. El ataque me está diciendo yo no quiero seguir más con esta pareja. El ataque me está diciendo yo no quiero estar más en la casa de mis papás o yo no quiero estar ahí. Como les digo, yo vivo en una zona que es semi-rural, que tiene muchísimo desarrollo, y algo que yo encuentro muy normal es los ataques de pánico inducidos por la familia. Entonces es una muchacha de esta zona que se va a estudiar a San José, que es la capital, y cuando regresa, la familia le dice, ay, ¿cómo le está yendo? Y allá la ciudad que es tan complicada y que lo pueden asaltar y que me le pueden hacer esto. Y la persona, el día que le toca irse, comienza a tener un ataque de pánico. Entonces viene a terapia y me dice, es que a mí esto siempre me da cada vez que voy para allá.
pero cuando yo estoy en San José no me da, ni me da cuando regreso. Ok, entonces, ¿qué? Pero usted quiere estar en San José. No, yo no quiero, pero ¿cómo yo voy a defraudar a mi familia diciéndole que no quiero estar en San José, ¿no? Y resulta ser que ese ataque lo que le está dando es diciendo, o sea, usted no quiere estar allá, usted quiere estar acá, porque le crearon una zona que habría que trabajarlo, pero cuando a las personas le han pasado los ataques, recomendación psicológica es ahondar en lo que le está diciendo el ataque. Ay, entonces, estructuralmente, dependiendo de cada corriente, ustedes lo verán, pero estructuralmente el ataque siempre, siempre, siempre es un síntoma, no es el problema. Perfecto, perfecto. Me parece que Carlos había levantado la mano. Carlos, ¿querías hacer una pregunta? Ahí Sí, está buenas Carlos. noches. ¿Cómo Primero, estás? felicitarte, Félix, por la exposición muy interesante, como siempre. Quería, tal vez si nos puedes profundizar, porque es un tema en el que vos has trabajado muchísimo, en estas dos tendencias que yo siento que son, no sé qué tan convenientes, digamos, una, que es la de psicologizarlo todo, ¿verdad? Y de hecho con esto de los ataques de pánico, hablabas un poco de eso, pero es reducir toda la queja social a síntomas individuales, ¿verdad? Entonces vemos la angustia, vemos el otro, vemos, pero ¿qué es lo que está pasando a nivel colectivo? Que siento que es uno de los riesgos, digamos, de la actualidad. Y la otra cosa es borrar la parte psicológica de las explicaciones de lo que está pasando, ¿verdad? Y del miedo a la incertidumbre y de lo que no podemos controlar. Y lo que ha dicho alguna gente de que hay mucho de psicológico en lo que está sucediendo, ¿verdad? Y ahora los discursos estos económicos son como los que dominan. Primero el discurso médico y ahora es la apertura económica, digamos, pero nadie, se pueden abrir los lugares mientras sea consumir, pero si no es a consumir, la gente tiene que quedarse encerrada y eso está trayendo consecuencias, etcétera, ¿no? Es un tema complejo, pero tal vez si nos puedes hablar un poquito de eso y nuevamente, gracias por la conferencia. Gracias. Ve ahí eh, estaba leyendo hoy precisamente sobre un antropólogo que decía que la antropología es la única ciencia social que realmente trabaja con el otro, porque todas las corrientes se explican a sí mismas a través del otro, y que la antropología trabaja con la autoridad. Independientemente si eso pudiera ser cierto o no lo pudiera trabajar, creo que es muy importante lo que vos estás diciendo, porque como psicólogo hay una tendencia a psicologizarlo todo, eh, pero digamos, primero voy a tratar de responder como lo último y mezclarlo con esto. Hay una Alberto Muñoz, si alguno de ustedes lo conoce, que es argentino. Un día estamos hablando sobre esta dinámica social del hartazgo, ¿verdad? De que la gente al final, como ya no sabe qué es lo que pasa, entonces termina siendo como casi que actos sociales destructivos, ¿verdad? O sea, salimos todos y vamos a las fiestas y quitémonos las mascarillas y que, como vos decís, Carlos, el problema es que los psicólogos tratamos de verlo desde lo individual. Sí, bueno, este es un comportamiento de los sujetos porque cuando están en grupo, cuarta, pero no vemos esa dinámica social, qué es lo que está pasando, qué es la dinámica, digamos, de los espacios, como vos decís. Hablando, estoy como tratando de decirlo todo, pero lo voy mezclando. Alberto me decía a mí, el gran problema que nosotros tenemos es que mientras los muertos sean los otros y yo no los conozca, parece que no importa. ¿Verdad? Entonces, creo que eso ha sido un problema de cuando nos han dado esta visión médica, biomédica, que está muy bien para controlar la parte de la epidemia, pero está carente, digamos, de respuestas a nivel psicológico de los espacios. ¿Verdad? Hay gente que habla de la distanciamiento social y hay otras personas que dicen distanciamiento físico, porque si ya lo de distanciamiento social también le estoy dando una carga peor a lo que es. Y creo, y tenés toda la razón, que digamos, nosotros como sociedad, o tal vez los gobiernos han fallado en cosas que tengan que ver más con el aspecto de la salud mental.
y es algo que en algún momento podemos haber conversado, es como los parques. O sea, los parques están cerrados, pero son los espacios donde la gente llega y habla, son los espacios donde la gente se desahoga. No es lo mismo hacer una videoconferencia de 10 amigos que los 10 amigos se van en un lugar. Yo entiendo lo de la burbuja y es algo muy importante, pero nuestra salud mental está siendo sobrecargada más allá de lo que podamos realmente controlar. Por ejemplo, nada más, me imagino que todos ustedes saben o han visto o han estado estudiando en línea. Los estudios, no solo en neuropsicología, porque también esa es otra temática, todos los estudios dicen que los seres humanos no estamos preparados para estar recibiendo una clase por más de 30 minutos, cuando nuestras células de espejo o nuestra atención o lo que ustedes quieran llamarlo, comienzan a distraerse. Entonces, tenemos toda una explicación biomédica, toda una explicación educativa, todo para que los niños y las niñas, los adolescentes estén todos recibiendo clases, pero la parte psicológica de la salud mental, de lo que eso implica, del cansancio, no lo tenemos. Entonces caemos también en lo otro, que es lo que vos mencionabas. Yo creo que sí hay una tendencia muy alta de los especialistas en psicología a psicologizarlo todo y no a tratar de trabajar interdisciplinariamente y comenzar a meter otros elementos en nuestros discursos. Lo que yo estoy hablando, digamos, de la incertidumbre, los ataques de pánico, como vos decís, es cierto. O sea, la respuesta que le doy a la persona es una respuesta muy desde la psicología, como un síntoma individual. Y es cierto de que nosotros tenemos que comenzar a buscar la sintomatología social, qué es lo que está pasando. O sea, la sociedad nos está hablando. Cuando yo hablaba de estos grupos sociales que buscan un elemento para poderse sentir seguros, precisamente es eso, es como grupo, qué es lo que estamos haciendo o cómo estamos funcionando, cómo están funcionando las subculturas, porque hay tanto adolescente o tanto adulto joven que está haciendo intentos de suicidio. ¿Por qué es que como sociedad necesitamos que nos sigan poniendo cada vez más y más y más multas para que nosotros podamos controlarnos cuando se supone que deberíamos de hacerlo de forma individual, pero somos un ser social y funcionamos como sociedad? Yo sí creo, y hay otro elemento que se me olvidaba meter, que son los medios de comunicación. Creo que los medios de comunicación han encontrado, los medios de comunicación en todo el mundo están en decadencia franca. Ya no, la publicidad no se vende igual que antes, han tenido que transformarse hacia medios digitales, pero creo que esta pandemia, por lo menos en algunos países de América Latina, les cayó como anillo al dedo, y lo que han hecho es comenzar a dirigir los grupos, o sea, aprovechar los grupos de poder para dirigir la sociedad, digamos, en ciertas direcciones, porque tienen una tendencia y una carga amarillista tan fuerte que la gente lo sigue. Creo, y comparto plenamente que es un error, la psicología, que en el ámbito psicológico creo que es un gran error, y en eso tienes toda la razón, y tal vez he caído en alguna parte de eso, es como la psicologización de todos los fenómenos, pero también creo que hay un gran problema al otro lado. Tal vez podría ser un poco como lo que diría Lacan, a vos que te gusta, ¿verdad? Como el discurso inverso, o sea, tal vez estoy diciéndole a los otros lo que tengo que decirnos a nosotros mismos. Creo que del otro lado, el problema es que la psicología, por lo menos en Costa Rica, no se ha tomado como debería de tomarse. Para las personas que no son de Costa Rica, la semana pasada, un doctor encargado de las unidades, bueno, de las UCI, fue la primera persona que yo vi en una conferencia hablando de la necesidad de los psicólogos y psicólogas en la salud mental de las personas que trabajan en el sistema de salud y de la importancia de trabajar con las familias y con las personas que tienen COVID. Fue la primera vez desde que comenzó la pandemia en Costa Rica que en una conferencia yo escuché a alguien hablando, y es un médico. ¿Por qué digo y es un médico como así? Porque muchísimas otras personas lo que salen es hablando, y volvemos a lo que dice Carlos en la individualidad. Entonces es como en la central telefónica de tal institución tomamos 2.500 casos de angustia, tomamos 7.000 casos de personas que tenían ataques de pánico, como si 7.000 fueran
7,000 personas, 7,000 numeritos, pero no nos ponemos a pensar que 7,000 personas son como el síntoma social de lo que está pasando. Y creo que sí, hay que hacer un gran trabajo en esa área. Repito, no sé cómo trabajan en otros países de Latinoamérica, pero sí sé que en Costa Rica nos hace falta muchísimo para poder bajar los narcisos de algunas personas que están a cargo de las direcciones, digamos, y de las carreras para poder trabajar en conjunto. Pero sí es cierto, Carlos. Y Carlos, para los demás, Carlos es psicólogo social y hemos hablado mucho sobre esto, de las dinámicas, digamos. Por ejemplo, en Costa Rica hay una restricción para ir a la playa. Nosotros tenemos el Caribe y tenemos el Pacífico y entonces uno podía estar en la playa de 5 de la mañana a 8:30 de la mañana. ¿Y qué pasa con la gente que vive ahí mismo? A la gente que vive en las playas se les prohíbe ir a la playa. Y Costa Rica no tiene esas playas tan aglomeradas como en otros países donde uno ve gente y gente. Aquí, los costarricenses, cuando yo estoy sentado en la playa y hay alguien a 3 metros míos, ya yo me siento incómodo porque siento que me está invadiendo el espacio. Pero, o sea, los costarricenses tenemos playas como para que haya una persona sentada aquí y el siguiente esté sentado a los 60 metros y el otro. Pero son de esas cosas que se han hecho que me parece que son muy graves y también hay una direccionalidad económica, por lo menos en nuestro país, sobre lo que se tiene que hacer. Y entonces mezclemos un modelo nada más biomédico con un modelo económico para que nos demos cuenta en qué lugar estamos los psicólogos y las psicólogas. Muy bien, Félix, te agradecemos muchísimo. Se nos fue lamentablemente el tiempo. Gracias también a Carlos y a los amigos por su intervención. De parte de nosotros, de la Red Académica Internacional, Pablo Cruz desde San José, Costa Rica, y Gerson Lizarde desde Lima, Perú. Realmente te agradecemos muchísimo también a la gente que nos está acompañando en el Facebook Live y los amigos y amigas que estén acá en el Zoom. ¿Alguna última palabra, Félix? No, bueno, agradecerle a todos y a todas las personas que están aquí conectadas. Creo que, bueno, esto es un gran esfuerzo. Voy a aprovecharme, no sé si todavía Carlos está, pero me gustaría, no sé, hacer una propuesta que tal vez pudiéramos hacer un día como una especie de discusión, ¿verdad? Como una especie de mesa redonda, porque creo que las experiencias de todos los colegas, eso es lo que nos enriquece, ¿verdad? Las experiencias de los colegas que son de Perú, como Gerson, de las compañeras que son de México, gente que hay de Paraguay, de Argentina, porque parafraseando un filósofo, Carlos también, no este Carlos, otro, que decía, vengo de un lugar donde hay corrupción, vengo de un lugar donde los grupos de poder quieren apropiarse de todo, vengo de un lugar donde nos han enseñado a combatirnos entre nosotros mismos y al final decía, bueno, creo que vengo de un lugar muy cercano acá, yo creo que todos los latinos quitamos esas cosas negativas, todos los latinos tenemos muchísimas cosas buenas y una de las cosas que tenemos que hacer es comenzar a integrarnos porque tenemos muchas ideas y muchas historias en común. Así lo haremos. De hecho, mañana mismo lo coordinamos si gustas y montamos la mesa redonda. Para eso es la red, justamente para ir creciendo, ir uniendo ideas, pensamientos latinoamericanos. Félix, muchísimas gracias, de verdad que sí. Esperamos que pases una muy buena noche y también esperando que ustedes que están en sus hogares estén pasándolas sumamente bien. Hoy pues cerramos 14 de septiembre este webinar que teníamos preparados para ustedes el día de hoy. Los esperamos este viernes. Por medio de redes sociales estaremos informando también quiénes son las personas y la persona que nos está acompañando estos días también. De parte de nosotros, nuevamente les agradecemos muchísimo a los amigos del Facebook Live también por acompañarnos y compartir estos webinars que hemos preparado con muchísimo esfuerzo y cariño para ustedes. Y deseando que ustedes y sus familias estén muy bien, les deseamos un maravilloso inicio de semana, esperando que ustedes estén bien, que se sigan cuidando. Esto aún no termina, pero aquí todos juntitos vamos trabajando. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias, Félix.
vida, no hay otro momento. Vamos a vivirla, estamos aquí. No hace falta nada, si tenemos alas, vamos a batirlas. Tenemos otoños y también veranos y buenos amigos que nos dan la mano. Tenemos promesas y sueños cumplidos. Tenemos el sol que nos quita el frío. Y la primavera es mejor contigo, sin duda en invierno no hay mejor abrigo. Tengo el infinito repleto de estrellas, me quedé con una, tú eres la más bella. Y aunque nos parezca que la vida es dura, que la noche está cada vez más oscura, ya salen estrellas. Mira para arriba, te tengo en mis brazos, tenemos la vida, tenemos la vida. Tenemos los libros, el cine, la historia, las uvas, el vino, el sexo de gloria. Los sueños más grandes se sueñan despiertos, montañas sagradas y sagrados huertos. Ofrece recuerdos que valen la pena, los padres, los hijos y aquella morena. El pan, la esperanza, la fe, la ternura. Tengo 7 mares y 14 lunas. Ya no he decidido, me quedo contigo y no tengas miedo, soy tu fiel amigo. Tengo el infinito repleto de estrellas, me quedé con una, eres la más bella. Y aunque nos parezca que la vida es dura, que la noche está cada vez más oscura, ya salen estrellas. Mira para arriba, te tengo en mis brazos, tenemos la vida, tenemos la vida. Cuando al fin se llegue mi hora esperada, yo estaré sereno, tranquilo, contento. Pues si algunas llamas que me otras más dichosas se hinchan con el viento. Que nos parezca que la vida es dura, que la noche está cada vez más oscura, ya salen estrellas. Mira para arriba, te tengo en mis brazos, tenemos la vida. Tenemos la Muy bien, que pasen una linda noche. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pablo. Chao, Fe. Chao, amigos, que estén muy bien. Hasta luego. A Cielo y a Nidia que se quedaron hasta el final y a Patricia, muchísimas gracias. Que la pasen muy bien. Chao, chao.